el Señor me les bendiga a cada uno de ustedes. Le damos gracias al Señor por otra oportunidad más que nos regala de estar aquí, agradecidos con el Señor porque nos ha dado vida, agradecidos con el Señor porque nos ha dado salud y agradecidos con el Señor porque nos ha regalado una gran salvación para cada uno de nosotros. Es una bendición. Espero que el Señor, ¿verdad?, ministre nuestras vidas con la palabra de Él. Este día vamos a tener una palabra con el tema todo pasará. Eso va a estar basado en 1 de Juan 2:17. La palabra en 1 de Juan 2:17 nos habla acerca de que el mundo pasará. El mundo y sus deseos van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanecerá para siempre. ¿Quiere usted permanecer para siempre? Entonces escuchemos la palabra del Señor. La palabra de Dios, vemos que cuando uno se aferra tanto a lo material, cuando uno se interesa tanto por las cosas, ¿verdad?, que tenemos, déjeme decirle que eso, ¿verdad?, nos quiere tener atrapados a este mundo. Pero qué difícil se hace, ¿verdad?, para esas personas que cuando nos aferramos mucho, ¿verdad?, a las cosas materiales, se hace muy difícil. Pero en Dios encontramos todo lo contrario. Y que también se les hace difícil, se nos hace difícil, a mí ya no se me hace difícil creer, ¿verdad?, que los que hacemos la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. Eso es claro. Así como se nos hace difícil el saber que todo esto va a pasar, también, ¿verdad?, se nos hace muchas veces difícil creer que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, vamos a permanecer para siempre. Ahora bien, ahora está la pregunta: ¿quiere usted permanecer para siempre? Si quiere usted permanecer para siempre, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero miren, el mundo va a pasar y todo lo que está en él va a pasar. ¿Por qué? ¿En qué me baso yo? Bíblicamente, la palabra de Dios dice en 2 de Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego del día del juicio, de la perdición de los hombres impíos. Entonces, esta tierra va a pasar, está reservada. Esa tierra y sus pecados y todo lo que hay en ella va a pasar. Y como les decía, nos cuesta mucho, ¿verdad?, pensar en todo lo que tenemos y amamos, porque nos hemos aferrado a este mundo. Nos hemos aferrado en una manera que no tiene que ser así. Nosotros tenemos que aferrarnos ¿a quién? Tenemos que aferrarnos a Dios. Este mundo va a pasar. Nosotros mismos vamos a pasar. Nosotros somos personas efímeras, que hoy estamos y mañana no estamos. Pero hay una gran diferencia. Cuando nosotros hemos hecho la voluntad de Dios en esta tierra, puede ser que en esta tierra dejemos de existir. Pero hay un lugar donde nosotros vamos a posar, donde nosotros vamos a estar con nuestro Dios. Debemos recordar que lo que Dios tiene preparado para cada hijo de Dios es una cuestión, ¿verdad?, es algo que es glorioso. Y nuestra lucha debe de ser que tenemos que seguir, si mientras estamos en esta tierra, tenemos que seguir haciendo la voluntad de Dios, querido amigo o querido hermano. Si alguien me escucha que es un amigo, pues déjame decirte que si usted quiere permanecer para siempre, ¿qué es lo que tiene que hacer? La voluntad de Dios. Fíjense que en nuestro ser interior estamos, ¿verdad?, con la ganas de estar viviendo siempre. ¿Por qué? Porque el Señor nos creó así. Tenemos, ¿verdad?, que queremos ser eternos. Queremos vivir nosotros para siempre. ¿Y por qué está ese anhelo y ese deseo? Porque Dios así lo quiso. Dios quiere que nosotros tengamos ese deseo. Y Dios sabe que la muerte física no es el fin. Que eso es algo que tiene que pasar. Pero sabemos que esto no se termina ahí. La palabra de Dios dice: está establecido que el ser humano nazca, crezca, se reproduzca, luego muera y después de eso el juicio. Ya está establecido así. Entonces vemos ahí a través de la palabra que no se termina todo cuando nosotros morimos. Así que, querido amigo, no se acaba todo como te han dicho, que
Tú vienes a este mundo, creces, haces lo que quieres aquí y luego desapareces completamente. No, desapareces de este mundo, pero tu alma sigue todavía ahí lista para dar cuentas ante Dios, ¿verdad? Entonces, este mundo nos puede ofrecer muchas cosas bonitas. Este mundo tiene cosas que quiere engañarnos. Aún a Jesús, ¿verdad? Le mostró el mismo Satanás todas las cosas de este mundo. Pero Jesús era Dios y él sabía que él era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aún el diablo quiere a nosotros, ¿verdad?, engañarnos muchas veces con las cosas de este mundo. Pero las cosas de este mundo son pasajeras. No nos dejemos engañar por las cosas que hay en este mundo. Fíjense que hay una esperanza para los que esperan en Dios. Hay esperanza, querido amigo, querido hermano. Si tú esperas en Dios, hay esperanza de parte de Dios. Juan estaba convencido, fíjense, de las promesas de Dios. Las convicciones de Juan nos deben de animar a nosotros también. Juan sabía y él decía, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Y Juan era un hombre que era muy cercano a Dios. Juan comía del plato de Jesús. Juan fue el único de los discípulos que no murió en una manera, ¿verdad? Podemos decirle difícil, porque los apóstoles murieron en una manera difícil. Si usted investiga cómo murió Juan, cómo murió Pedro, cómo murió el apóstol Pablo, el único que no murió así que lo mataron fue Juan. Juan murió de viejos. Por eso el Señor le dio el privilegio de escribirnos la carta de la revelación, o sea, la carta de Apocalipsis. Y las convicciones de Juan eran que aquellas personas que mueren en Cristo Jesús van a resucitar también. Y eso es la convicción que a nosotros nos debe de animar a desapegarnos de las cosas que están en este mundo. No nos apeguemos a las cosas de este mundo. Miren, hablaba yo hace poco y decía, bueno, pero el hecho de que yo no me voy a pegar a las cosas de este mundo, el hecho de que las cosas de este mundo son pasajeros, no me va a hacer a mí ser una persona irresponsable. Que voy a decir, bueno, no tengo para pagar, no voy a trabajar, no voy a hacer nada porque Dios ya va a venir. No, Dios es un Dios de orden y quiere que seamos personas, ¿verdad?, bendecidas en esta tierra. Ahora bien, tenemos que tener ese cuidado de no apegarnos a las cosas de este mundo. Vivir un día a la vez, dándole la gloria y la honra a Dios, poniendo a Dios en primer lugar en nuestra vida. Ese tiene que ser nuestro objetivo en esta vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere que tú vivas bendecido. Y eso no es pecado. Eso no es malo. Si lo que hacemos la voluntad de Dios, vamos a vivir en esta vida, dice el proverbio, en tranquilidad y en paz. Pero cuando hacemos la voluntad de Dios, por eso es necesario que cada uno de nosotros hagamos la voluntad de Dios. Usted quiere vivir en esta vida tranquilo, quiere vivir en esta vida en paz. Hagamos la voluntad de Dios, hermano. Y no nos apeguemos a las cosas de este mundo, porque este mundo es pasajero. Este mundo se va a terminar un día. Bueno, el Señor ya lo negó una vez en agua. El Señor ya hundió este mundo en agua. Noé fue, ¿verdad?, el que estuvo en ese tiempo. Y el mundo estaba desobediente, habían amado más las cosas de este mundo, pecaban deliberadamente. Entonces el Señor lo inundó, por decirlo así, lo llenó de agua completamente. Entonces este mundo también hoy está preparado para el juicio, ¿verdad?, final, para el fuego. Este mundo, todas las cosas que están en este mundo, un día van a ser quemadas, van a ser desaparecidas. Lo importante es cuáles son nuestras convicciones. ¿Qué es tu convicción? La mía es que si morimos en Cristo, vamos a resucitar con Cristo. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Aquellos que mueren en Cristo van a resucitar también. El apóstol Pablo se los decía. Fíjense que el apóstol Pablo se los decía a los tesalonicenses. Y él les decía, hermanos, no estén tristes, no se pongan tristes, porque hay quienes no tienen esperanza. Pero nosotros que hemos muerto, aquellos que han muerto en Cristo Jesús, hay esperanza. Porque si creemos que Jesús murió
Y si creemos que Jesús resucitó, así también traerá Dios a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Los que mueren en Cristo Jesús, dice la palabra, que solo duermen. Solo están esperando el trompetazo. Solo están esperando que de los cielos suene esa trompeta. Están esperando la esperanza de todo creyente. ¿Cuál es la esperanza de todo creyente? La esperanza bienaventurada. Estamos esperando la venida de Cristo a esta tierra. Estamos esperando eso. Y eso es lo que nos tiene que animar a nosotros. Esas eran las convicciones del apóstol Pablo. Eran las convicciones de Juan. De que Cristo vendrá otra vez a levantar a su pueblo. Dice ahí, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué glorioso, qué esperanza, hermanos. Hay esperanza para aquel que ha perdido un pariente, para aquel que ha perdido un familiar, si ha muerto en Cristo. Miren, léase 1 Tesalonicenses 3:16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo nos van a ganar a nosotros. Resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en el aire. Hay promesa, esa convicción me mantiene firme a mí. Esa convicción te tiene que dar fuerza a ti, querido amigo, querido hermano. Pero lo de este mundo, todo esto va a pasar. Si usted mira alrededor del mundo, ¿qué es lo que está pasando? Este año ha sido un año duro, un año difícil para muchas familias. Difíciles, pero el Señor tiene promesa para aquellos que hacen la voluntad de Él. Dios tiene promesa grande. Fíjense que Charles Spurgeon decía, mientras más amamos a Dios, más odiaremos el pecado. Miren qué hermoso. Mientras más amamos a Dios, más odiaremos el pecado. ¿Qué nos puede ofrecer este mundo? ¿Qué nos puede ofrecer este mundo que sea mejor que lo que Dios ofrece? ¿Y qué es lo que Dios ofrece, hermanos? ¿Qué es lo que ofrece Dios? Fíjense que Pedro, igual, el apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos según la promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia de Dios. Miren, esa es la esperanza de nosotros. Que el Señor venga por nosotros, nos levante, seamos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitan. Luego el Señor promete un cielo y una tierra nueva, pero ya no igual. ¿Por qué? Porque allí va a morar la justicia de Dios. Así que, hermanos, que el Señor me les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Y recordemos, hermanos, que hay una esperanza para aquel que cree y ama a Dios y el que busca hacer la voluntad de Dios. Así que, hermanos, afirmémonos, permanezcamos, aferrémonos a la esperanza bienaventurada que Cristo viene por su iglesia. Y los muertos en Cristo, hermanos, vamos a resucitar. Y si estamos vivos, vamos a ser arrebatados. Así que nosotros veremos a nuestro Señor cara a cara un día. Así que hay esperanza. No te aferres a este mundo. Todo va a pasar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Y los que esperan en Dios y los que hacen la voluntad de Dios, permaneceremos para siempre también. Así que el Señor te bendiga. Sigue adelante, sigue confiando en el Señor. No te dejes dominar por las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque son pasajeras. Aún nosotros somos efímeros, pero Dios es eterno y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a vivir con Él por la eternidad. Que el Señor te bendiga.